Engin Akyurek sigue pensando en Tuba Büyüküstün. Y mira que han pasado cosas desde entonces, pero hay una razón oculta una que nadie veía venir. ¿Se acuerdan de Cara para Ask? Uf, qué química tenían esos dos en pantalla. Y fuera de cámaras, bueno, los rumores siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Pero resulta que ahora, años después, se destapa algo que, madre mía. No es que Engin se haya olvidado de Tuba para nada. De hecho, parece que algo que pasó durante esa época, un detallito que pasó desapercibido para todos, es lo que hoy nos tiene hablando de esto. Para ser honestos, uno pensaría que con los años y las nuevas relaciones, estas cosas quedan atrás. Pero aquí estamos analizando cada movimiento, cada indirecta, porque algo me dice que esto no es casualidad. Lo que yo creo que está pasando es que hubo un momento crucial durante las grabaciones de esa novela, un incidente o una conversación, que marcó a Engin de una manera muy especial. Y no me refiero solo a una amistad o a un cariño profesional. Muchos dicen que simplemente se tienen respeto como colegas, y sí, eso seguro. Pero yo sospecho que va más allá. Imaginen esto, un día normal de rodaje, muchísima presión, y de repente algo pasa. Quizás Tuba dijo algo que lo hizo reflexionar profundamente sobre algo en su vida, o quizás él presenció algo de ella que admiró enormemente y que se le quedó grabado. Algo que, sin ser un romance oficial, creó un vínculo súper profundo, casi una deuda emocional, ¿me explico? Y ahora, cuando Engin está en un momento de su carrera, o quizás personal, donde reflexiona sobre sus bases, sobre las personas que lo han influenciado, es que esa figura de Tuba resurge con fuerza. No es que esté enamorado loco de ella ahora mismo, ojo. Pero sí es una presencia que lo marcó, una conexión que, a diferencia de otras, tiene esa capa de algo que no se resuelve o algo que admiro tanto que no puedo olvidar. Piénsenlo bien. En el mundo del espectáculo, todos pasamos por momentos intensos. Las parejas de ficción a veces se vuelven reales, o casi. Pero en este caso parece que la influencia de Tuba en Engin fue más bien a nivel de crecimiento personal, de inspiración. Y eso, amigos míos, es algo que se lleva en el corazón de otra forma. Lo que yo imagino es que quizás hubo un momento de vulnerabilidad de Engin, y Tuba estuvo ahí de una manera inesperada. O al revés. Algo que le hizo ver la vida, o su trabajo, desde otra perspectiva. Y esa gratitud, esa huella imborrable, es lo que está saliendo a la luz ahora. No es un te quiero, es más bien un me enseñaste algo importante o tuve la suerte de coincidir contigo en un momento clave. Y por eso, aunque él siga su camino, y Tuba el suyo, hay una parte de esa experiencia que Engin no olvida. Es esa resonancia especial que dejó Tuba en su vida, mucho más allá de los flashes y las cámaras. Es una raíz, algo que lo ha formado. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta razón oculta es más bien un reconocimiento profundo a la influencia de Tuba en su vida, o creéis que todavía hay algo romántico latente?